Desde hace años circulan tres rumores que siguen persiguiendo a Miguel Rafael Martos Sánchez, que ocultó una etapa de salud más delicada de lo que reconocía en público, que su vida sentimental despertaba más especulaciones que certezas, y que, a pesar del brillo, arrastraba un cansancio que ningún escenario lograba tapar. La pregunta siempre queda flotando. ¿Qué pasó realmente con Rafael, el artista que parecía inagotable? Lo que sí aceptó, en una entrevista dada en Madrid después de una larga pausa, cambió la forma en que muchos lo veían. Antes de entrar a los detalles, suscríbete y activa la campana, porque aquí hay historias que rara vez se cuentan en voz alta. Su vida suele narrarse con solemnidad, casi como si hubiera surgido de un mito griego. Sin embargo, Rafael llegó al mundo el 5 de mayo de 1943 en Linares, Jaén, en una casa donde el lujo era tan escaso como el silencio en un mercado. Su origen contrasta con la figura que más adelante llenaría auditorios en varios países. Ese contraste es lo que lo vuelve tan humano. El niño tímido, que cantaba en patios pequeños, terminó parado frente a miles que agitaban pañuelos como si vieran a un héroe inesperado. Cuando su familia se mudó a Madrid, él apenas tenía 9 meses. En ese lugar, donde las calles eran un laberinto interminable, empezó a demostrar un talento tan desbordado que hasta sus maestros lo veían con una mezcla de incredulidad y orgullo. A los 3 años ya se presentaba frente a público y a los 4 entró a un coro infantil. Ahí descubrió que su voz no era un pasatiempo, sino un canal que lo alejaba del desgaste cotidiano. A los 9 lo reconocieron en un concurso en Austria como una de las voces infantiles más destacadas de Europa. El logro parecía imposible para un niño que caminaba desde la Gran Vía hasta 4 Caminos para llegar a casa después de presentarse en un teatro. Ese esfuerzo nocturno, impropio de su edad, se volvió una especie de rito. Su madre lo regañaba con firmeza. Él respondía con una frase que hoy suena casi profética: «Voy a ser artista». Dicho en boca de un niño flaco y testarudo, adquiría un tono irónico. Parecía una promesa exagerada, pero terminó siendo la primera piedra de un recorrido monumental. Lo que pocos saben es que detrás de esa disciplina casi obsesiva existía un ambiente familiar cargado de cariño, aunque sin lujos. Su madre cantaba en privado y su padre trabajaba sin descanso. En ese hogar, encontró apoyo para pulir un talento que avanzaba sin freno. Rafael crecía con admiración absoluta por Elvis Presley y Edith Piaf, influencias que lo marcaron de forma tan profunda como un tatuaje invisible. Décadas después, grabaría duetos simbólicos con ambos, como un gesto de reconciliación con sus primeras ilusiones. El inicio de su carrera profesional llegó con la disquera Philips. Adoptó la PH en su nombre artístico como un acto sutil de identidad. Desde el primer sencillo, mostró un estilo dramático que muchos no sabían si aplaudir o cuestionar. A veces parecía actor, otras predicador, y en ciertos conciertos rompía rutinas para provocar reacciones intensas. Esa teatralidad creó un sello tan singular que más adelante sería imitado, criticado y aplaudido con igual intensidad. Su presencia escénica generaba comentarios divididos. Era capaz de transformar un escenario común en un territorio emocional. Ese contraste entre humildad y espectáculo lo volvía impredecible, un rasgo que hoy parece casi irónico en una industria donde todo se mide al milímetro. Él improvisaba, cambiaba gestos, añadía detalles inesperados y manipulaba el dramatismo como quien juega con una vela encendida. En ocasiones un movimiento suyo generaba 10 titulares. Su ascenso real empezó en los años 60, cuando logró destacar en el Festival de Benidorm. Aquella presentación no solo consolidó su talento, también expuso su capacidad para convertir una canción en un acto de resistencia personal. Los críticos aseguraban que cada concierto suyo se sentía como si fuera el primero y el último, una observación que revela la intensidad con la que vivía cada actuación. Rafael no se conformaba con cantar, intentaba dejar una marca emocional.
La confianza adquirida lo llevó a representar a España en Eurovisión en 1966 y 1967. Sus interpretaciones le abrieron las puertas de varios países y lo acercaron a escenarios como Carnegie Hall y el Olympia de París. En Japón, llegó a encabezar listas musicales con una fuerza inesperada. Su alcance se volvió global sin recurrir a escándalos ni estrategias agresivas, solo con voz, presencia y un estilo tan peculiar como una pintura surrealista. Parecía imposible, pero lo logró. Su impacto fue tal que muchos empezaron a hablar de rafaelismo, una palabra que resume su influencia. Ese término, que suena casi religioso, capta el contraste entre un país que buscaba modernidad y un artista que desafiaba la formalidad con gestos intensos. La paradoja es evidente. Un joven que creció caminando entre calles modestas terminó dominando recintos donde antes actuaban artistas consagrados de otros continentes. Su vida avanzaba con la precisión de una puesta en escena que nadie había ensayado. Mientras su figura crecía, una pregunta empezó a seguirlo discretamente. ¿Qué sacrificó para sostener ese ritmo? La respuesta llegaría años después, cuando admitió en público lo que llevaba tiempo evitando. Esa confesión, dada frente a periodistas en una rueda de prensa breve y directa, reveló la parte de su historia que había preferido callar. Lo que aceptó ese día no borró su trayectoria, pero le dio un tono distinto, como si la verdad colocara una luz nueva sobre sus triunfos. Y justo cuando parecía que había terminado de abrirse, llegó la orden que lo cambió todo. El reconocimiento internacional que Rafael empezó a cosechar tras Eurovisión no fue casualidad. Su manera de pararse en el escenario rompía con la compostura rígida que dominaba los programas musicales de esa época. Movía las manos con una energía que parecía exagerada para algunos y electrizante para otros. Esa mezcla provocó un fenómeno que nadie imaginó: entrevistas, invitaciones en televisión y una demanda tan grande que su equipo comenzó a vivir entre maletas. En ese torbellino, él desarrolló una disciplina casi militar. Tenía claro que la voz era su herramienta principal y la trataba como un artesano cuida su pieza más frágil. Su entrada al cine confirmó esa evolución. En la década de los 60, filmó varias películas que consolidaron su imagen de artista versátil. Cada rodaje representaba una prueba distinta, porque la cámara exigía una expresividad más contenida que el escenario. Las filmaciones en Argentina, México e Inglaterra mostraron su capacidad de adaptarse a contextos completamente diferentes. La ironía es que, fuera de cámara, seguía siendo un hombre reservado que prefería escuchar antes que hablar. Ese contraste marcó su personalidad de forma definitiva. Su paso por la televisión estadounidense fue otro hito. Cuando apareció en el famoso programa de Ed Sullivan, su actuación destacó por una mezcla de seguridad y emoción. Interpretó temas en español, inglés e italiano, con una naturalidad que sorprendió al público. Ese episodio abrió una puerta que pocos artistas hispanohablantes habían cruzado. Desde ese punto, Rafael dejó de ser un intérprete local para convertirse en un referente que se movía entre culturas sin perder su identidad. La audiencia comenzó a verlo como un puente entre lo tradicional y lo moderno. Mientras su figura crecía, su vida personal permanecía casi blindada. Los rumores sobre sus relaciones sentimentales aparecían cada cierto tiempo, pero él evitaba responder. Aquella discreción generó aún más especulaciones. La prensa solía asociarlo con mujeres que conocía en giras o eventos, aunque pocas veces existían pruebas reales. Su carácter reservado alimentaba la curiosidad, porque parecía vivir dos vidas: la del artista expansivo que llenaba escenarios, y la del hombre que cuidaba sus emociones como si fueran documentos clasificados. Esa dualidad mantenía a la prensa en estado de alerta permanente. Las historias sobre encuentros con figuras del cine, como la legendaria Ava Gardner, también aportaron misterio. Durante el rodaje de una película en Acapulco, ella lo visitó y surgieron fotografías que hicieron ruido en revistas de espectáculos.
La diferencia de edades, la fama de Gardner y la cercanía entre ambos encendieron todo tipo de teorías. Rafael recordó aquel encuentro con una mezcla de ternura y sorpresa. Para él, Gardner era un símbolo de elegancia intempestiva y a la vez una mujer que vivía con intensidad. Esa reunión, breve pero significativa, quedó grabada como un capítulo inesperado en su vida. El momento que transformó su trayectoria emocional no llegó con un premio ni con un contrato nuevo, sino con Natalia Figueroa. Su relación comenzó en un contexto lleno de expectativas y prejuicios sociales. Ella provenía de una familia con apellido histórico. Él era un cantante que había salido de un barrio madrileño. La diferencia entre sus mundos parecía tan grande como la distancia entre dos estaciones de tren que jamás coinciden. Aún así, la conexión entre ellos fue tan firme que con el tiempo derribó barreras que parecían imposibles. El noviazgo enfrentó un obstáculo clave. El padre de Natalia no veía con buenos ojos que su hija se relacionara con un artista popular. Aunque Rafael ya tenía una carrera sólida, la presión social era real. La conversación que sostuvieron en la casa familiar marcó un antes y un después. Él habló con respeto pero con firmeza, convencido de que su intención era seria. Ese encuentro tuvo un efecto inmediato en los planes de la pareja. Al final, la familia dio su aprobación. La boda en Venecia, celebrada con discreción, fue un acto que equilibró dos mundos opuestos. El contraste entre la serenidad de los canales y el tumulto mediático que intentó colarse en la ceremonia convirtió ese día en un episodio casi cinematográfico. El nacimiento de sus hijos consolidó una etapa estable. Jacobo llegó en 1973 y formó una familia con la actriz Toni Acosta. Después nació Alejandra, quien dedicó su carrera al arte y la restauración. Su hijo menor, Manuel, completó el círculo en 1978. La familia creció en un ambiente donde el trabajo, los viajes y el ruido mediático convivían con una intimidad muy cuidada. Esa normalidad, rara en una figura tan expuesta, era casi un acto de resistencia. Rafael acostumbraba a decir que en su casa encontraba un tipo distinto de energía, una que no dependía de aplausos ni luces. Los años 80 fueron un periodo intenso. Sus canciones comenzaron a sonar en prácticamente todos los países de habla hispana. Algunos temas se convirtieron en parte del paisaje emocional de toda una generación. Mientras tanto, él mantenía una rutina que combinaba grabaciones, conciertos y entrevistas. Detrás de ese ritmo constante, su salud comenzó a presentar señales que él mismo minimizaba. La acumulación de trabajo y ciertos hábitos poco saludables generaron un desgaste que avanzaba sin que la gente a su alrededor lograra dimensionarlo por completo. Ese deterioro silencioso terminó llevando a una situación que nadie esperaba, ni siquiera él. El diagnóstico llegó después de varios estudios que evidenciaron un problema que requería atención inmediata. Aquella noticia representó una ruptura en su vida, porque por primera vez el escenario dejó de ser el centro. Rafael decidió enfrentar ese proceso con una mezcla de calma y determinación. Sabía que no podía seguir ignorando lo que su cuerpo intentaba decirle desde hacía tiempo. Esa etapa, aunque difícil, fue el punto de inflexión que más tarde revelaría en entrevistas con una honestidad que sorprendió a muchos. El procedimiento médico que necesitaba era complejo y exigía una espera que desgastaba emocionalmente a cualquier persona. Su nombre fue incluido en una lista de pacientes que requerían intervención urgente. Durante ese periodo, evitó entrevistas y apariciones públicas. Prefería permanecer en casa, rodeado de su familia, enfocándose en seguir las indicaciones y en mantener una actitud estable. Lo que vivió en esos meses redefinió su relación consigo mismo, porque entendió la fragilidad del tiempo. Esa reflexión lo acompañaría durante todo el proceso y lo seguiría marcando incluso años después.
El día de la intervención llegó con una mezcla de esperanza y nervios. La operación fue exitosa y marcó el inicio de una recuperación que él asumió con disciplina total. Cuando finalmente habló del tema ante los medios, lo hizo sin dramatismo, con una sinceridad que mostró su lado más humano. Admitió que sus hábitos habían generado un desgaste que ignoró durante demasiado tiempo. Esa confesión tuvo un eco enorme entre sus seguidores, porque mostraba una faceta que muchos intuían, pero que pocos habían oído directamente de él. Después de esa declaración, surgieron varias preguntas sobre cómo logró mantenerse activo y qué decisiones tomó para cuidarse mejor. Tiempo después, cuando parecía que había contado todo, recibió la orden que reorientó su manera de trabajar y que definiría una nueva etapa en su vida artística. Ese nuevo capítulo en su vida coincidió con un periodo donde la música en español atravesaba una transformación profunda. Muchos artistas buscaban adaptarse a tendencias que venían de otros países, pero Rafael decidió seguir una ruta contraria. Su apuesta fue recuperar arreglos orquestales, una decisión que sonaba arriesgada para las disqueras. Aún así, él insistió en que ese sonido reflejaba su esencia. Lo curioso es que esa elección terminó rescatando a un público que extrañaba las interpretaciones intensas, esas que parecían contarte una historia sin necesidad de gritarla. La respuesta mostró que, incluso en medio de cambios radicales, había espacio para una voz con identidad propia. Las giras que realizó después de su recuperación demostraron esa renovación. En cada ciudad donde se presentaba, el público notaba un detalle distinto en su forma de cantar. No era un cambio brusco, sino una madurez que se sentía como un aroma nuevo en una casa conocida desde hace años. Sus intérpretes habituales decían que tenía una calma extraña, una serenidad que no siempre había mostrado. Ese equilibrio se reflejaba en sus conciertos, donde las luces, los arreglos y su manera de moverse parecían formar un solo cuerpo. A pesar de esa estabilidad, su carrera no escapó de las controversias. En un proceso electoral en Puerto Rico, una parodia de uno de sus temas se volvió parte de la campaña. El uso no autorizado generó sorpresa, pero él decidió tomarlo con humor. Lo que para algunos habría sido motivo de enojo, para él fue una muestra de cómo su trabajo se había infiltrado en lugares insospechados. Esa actitud, serena y a la vez firme, alimentó la idea de que Rafael poseía una conciencia muy clara de su influencia. No se dejaba llevar por el ruido ni por la polémica gratuita. Su presencia mediática no solo abarcó televisión, teatro y giras. También incursionó en la radio junto con su esposa. Ese espacio fue una ventana distinta para su audiencia. Ahí se mostraba más relajado, conversando sobre anécdotas, invitados y temas culturales que le interesaban. Los oyentes notaban un tono cálido, casi familiar, muy alejado de la figura solemne que aparecía en algunos escenarios formales. Ese contraste reforzaba la percepción de que Rafael era un artista con varias dimensiones, un personaje que podía pasar del dramatismo escénico a la conversación amable sin perder autenticidad. La década de los 90 lo llevó a escribir sus memorias, un proyecto que generó mucha expectativa. En ese libro habló de sus primeros años, de cómo navegó el mundo artístico y de la construcción de su relación con Natalia. Relató con sinceridad eventos que antes habían permanecido en silencio. La escritura lo obligó a revisar momentos que había dejado archivados en su mente. Ese ejercicio le permitió poner en perspectiva algunos desafíos que vivió sin hacer ruido. Sus lectores encontraron un relato transparente y directo, sin adornos innecesarios. En esa misma etapa, experimentó un cansancio acumulado que él atribuía al ritmo constante de trabajo. Aunque trataba de seguir adelante con disciplina, su cuerpo comenzó a enviar señales más claras. La diferencia esta vez era que él ya había atravesado una etapa complicada y tenía experiencia para identificar riesgos. Decidió hacer una pausa breve, no para retirarse, sino para reorganizar su agenda y reducir la intensidad de ciertos compromisos.
Ese ajuste fue clave para que su salud se estabilizara y pudiera enfocarse en proyectos que realmente le aportaran energía. Uno de los proyectos más significativos fue una producción orquestal que reinterpretó varios de sus temas clásicos. La idea surgió de una conversación informal y al principio parecía un experimento demasiado ambicioso. Sin embargo, al escuchar los primeros arreglos, Rafael comprendió que esa propuesta abría un camino distinto. Las cuerdas, los vientos y la percusión daban profundidad a canciones que ya eran conocidas, como si les añadieran una capa de memoria que no existía antes. Esa reinvención conectó con varias generaciones y se convirtió en uno de los puntos más celebrados de su trayectoria reciente. El documental que se filmó años después ofreció otra mirada. Se trató de una serie que exploraba grabaciones antiguas, entrevistas inéditas y testimonios de personas que lo acompañaron en diferentes momentos. La producción reveló pasajes que él nunca había contado públicamente. Entre ellos, la manera en que enfrentó ciertas etapas donde el cuerpo le exigía descanso y cómo la familia se convirtió en su principal sostén. El documental no tenía intención de idealizarlo, sino de mostrarlo en su dimensión más humana. Los espectadores percibieron esa honestidad, lo que incrementó el interés por su historia. Esa misma honestidad fue la que mostró cuando habló por primera vez de su mayor crisis de salud. En una entrevista breve, respondió con claridad. Admitió que sus hábitos y el estrés acumulado lo habían llevado a un punto delicado y que la intervención que le realizaron le permitió recuperar estabilidad. Sus palabras no sonaron a confesión dramática, sino a una reflexión hecha con serenidad. Esa declaración marcó un antes y un después, porque por fin reconocía aquello que llevaba años evitando mencionar en público. Sin embargo, justo cuando parecía que había alcanzado un equilibrio perfecto entre trabajo y vida personal, recibió una instrucción que modificaría su agenda, su forma de presentarse y la manera en que organizaba cada proyecto. Una orden que, sin buscarlo, abrió el siguiente capítulo de su historia. Esa instrucción que recibió después de su recuperación no fue un simple ajuste administrativo. Venía de su equipo médico y planteaba un límite claro sobre la manera en que debía organizar sus giras. No se trataba de suspender compromisos, sino de reducir el desgaste físico. Rafael entendió desde el primer momento que esa orden implicaba modificar una costumbre arraigada, cantar con la misma intensidad sin importar la hora, el clima o el cansancio acumulado. Esa nueva pauta lo obligó a considerar detalles que antes ignoraba, como la duración exacta de cada presentación o la logística, para evitar esfuerzos innecesarios. Mientras reorganizaba su agenda, la industria musical empezó a dar un giro radical hacia lo digital. Las plataformas se convirtieron en el puente principal entre artistas y público. Muchos intérpretes de su generación quedaron rezagados, pero Rafael tomó el cambio como una oportunidad. Lanzó materiales con una calidad sonora distinta, utilizando arreglos diseñados para captar la atención de audiencias más jóvenes. La ironía es que, sin proponérselo, volvió a conectar con nuevas generaciones que nunca lo habían visto en vivo. Ese impacto demostraba que su voz seguía teniendo un magnetismo difícil de imitar. La reinterpretación de sus temas en formato sinfónico fue uno de los proyectos que más lo acercaron al público contemporáneo. Las nuevas versiones añadían una profundidad que recordaba la fuerza de las películas clásicas, donde cada nota parecía acompañar un momento crucial. En estas grabaciones, Rafael mostraba una madurez vocal que sorprendía incluso a quienes lo seguían desde sus primeros discos. Las sesiones en estudio se realizaron con precisión quirúrgica para destacar matices que antes pasaban desapercibidos. El resultado fue tan sólido que varias ciudades solicitaron presentarlo con orquestas locales. En medio de esa etapa creativa, recibió un reconocimiento que lo conmovió profundamente: la distinción como hijo adoptivo de Madrid.
Ese título tenía una carga simbólica única, porque representaba el vínculo entre su historia personal y la ciudad donde creció. Durante la ceremonia, mencionó que en Madrid había experimentado sus primeras alegrías y sus desafíos más duros. Aunque la prensa esperaba un discurso solemne, él optó por una reflexión sencilla, explicando que sentía ese nombramiento como un gesto afectuoso más que como una condecoración. Esa modestia conectó con quienes lo escuchaban, porque no hablaba desde la grandilocuencia, sino desde la gratitud. Su relación con la ciudad también quedó plasmada en las grabaciones, donde compartió cámaras con otros artistas consolidados. Esos programas, que mezclaban conversaciones relajadas con actuaciones breves, mostraron una faceta poco conocida, la del intérprete que disfrutaba hablar de literatura, cine o pintura. En esos espacios, Rafael revelaba que siempre había encontrado inspiración en obras que lo llevaban a reflexionar sobre el paso del tiempo. Ese gusto por el arte, discreto pero constante, formaba parte de su vida cotidiana de manera natural. La consolidación de su trayectoria también provocó que surgieran nuevos documentales, entrevistas y especiales televisivos. El público quería conocer detalles de su vida que antes permanecían ocultos. Algunos materiales revisaban archivos antiguos, otros se centraban en entrevistas recientes donde él hablaba sobre momentos difíciles, cambios en su salud y decisiones que lo llevaron a modificar su estilo de trabajo. Cada producción mostraba una pieza distinta del rompecabezas, lo que mantenía vivo el interés de la audiencia. Aunque muchos suponían que después de tantos años reduciría su ritmo, él insistía en que aún tenía energía para continuar. La diferencia era que ahora seleccionaba sus proyectos con mayor cuidado, favor de recordar que había pasado por momentos complicados, y esa experiencia lo había vuelto más selectivo. Buscaba propuestas que representaran un reto y que, al mismo tiempo, le permitieran mantener un equilibrio emocional. Esa combinación le dio una perspectiva distinta para valorar cada paso sin perder entusiasmo. En esa línea surgió otro proyecto que llamó la atención, una serie de colaboraciones con artistas actuales que reinterpretaron algunos de sus temas. La dinámica consistía en unir su estilo clásico con las propuestas modernas de músicos jóvenes. La química funcionó mejor de lo esperado. Los arreglos combinaban elementos tradicionales con sonoridades contemporáneas, lo que permitió que nuevas generaciones descubrieran canciones que habían nacido décadas atrás. La recepción fue tan positiva que varios de esos temas lograron acumular millones de reproducciones. La conversación sobre su vida comenzó a girar hacia un terreno más íntimo. Muchos se preguntaban cómo lograba equilibrar su trayectoria profesional con su vida familiar. Él explicaba que la clave estaba en mantener una relación cercana con sus hijos y nietos. Cada reunión familiar se volvía un espacio donde el artista quedaba a un lado y aparecía el hombre sencillo que disfrutaba de anécdotas, comidas caseras y conversaciones tranquilas. Esos momentos lo llenaban de una energía distinta, más emocional que profesional. Aún con esa estabilidad, existía un asunto pendiente que su público desconocía, una decisión que marcaría el rumbo de sus últimos años en los escenarios. Esa decisión provenía de su círculo más cercano y no tardaría en modificar su manera de trabajar. El impacto sería tan grande que cambiaría la relación que tenía con los escenarios y con el público que lo acompañó durante décadas. La decisión que recibió involucraba un ajuste definitivo en su rutina profesional. Su equipo más cercano determinó que, para evitar desgaste innecesario, debía reducir drásticamente la cantidad de conciertos por año. La recomendación no se basaba en alarmismo, sino en estudios médicos y análisis detallados. Rafael entendió el mensaje sin dramatizar. Lo aceptó como una indicación sensata que lo ayudaría a mantenerse activo durante más tiempo. La noticia lo hizo reflexionar sobre la importancia de cuidar su energía para conservar su presencia escénica. Ese cambio coincidió con la preparación de una nueva gira
que buscaba integrar elementos visuales sofisticados. La idea era crear un espectáculo que uniera memoria y renovación. La producción trabajó en escenografías dinámicas, pantallas envolventes y arreglos que realzaran la emoción de cada tema. Rafael participó activamente en cada detalle, revisando luces, tiempos, secuencias y transiciones. Su enfoque meticuloso recordaba su actitud de los primeros años, cuando se involucraba en todos los aspectos de su trabajo para lograr una experiencia sólida. Las primeras presentaciones demostraron que la decisión había sido correcta. Aunque ofrecía menos conciertos, cada uno tenía una fuerza que sorprendía incluso a los críticos más exigentes. La interpretación de sus canciones se sentía más madura, con un matiz emocional que hacía que el público reaccionara con una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Esa energía, que parecía surgir de un equilibrio interno, se convirtió en la esencia de esta etapa. No buscaba imitar versiones pasadas de sí mismo. Simplemente ofrecía su voz con una profundidad vinculada al tiempo transcurrido. En paralelo, comenzaron a surgir preguntas sobre proyectos audiovisuales que exploraban su archivo personal. Varias productoras mostraron interés en desarrollar series biográficas que abordaran su trayectoria desde una perspectiva detallada. Rafael evaluó cada propuesta con cautela. Para él, la prioridad era mantener la veracidad sin caer en exageraciones. Finalmente, aceptó colaborar en una producción que narraría episodios poco conocidos de su vida profesional y familiar. La serie recuperó grabaciones inéditas, fotografías nunca publicadas y entrevistas con personas que lo acompañaron en diferentes momentos. La elaboración de este proyecto se volvió un viaje emocional. Revisar imágenes antiguas, escuchar audios de giras pasadas y leer cartas que había recibido durante décadas evocó recuerdos que él mismo había dejado en segundo plano. Ese proceso le permitió conectar con su versión más joven, la que soñaba con llenar teatros y recorrer ciudades. El contraste entre ese muchacho que cantaba en un coro escolar y el hombre que hoy repasa su historia muestra la magnitud de un recorrido que avanzó sin manual de instrucciones. En cada entrevista relacionada con la serie, Rafael mostró una sinceridad que llamó la atención. Hablaba de sus aciertos y también de errores que lo llevaron a replantear decisiones. Nunca adoptó un tono victimista. Prefería describir sus experiencias como lecciones que lo empujaron a crecer. Algunos episodios tocaron temas delicados, como los momentos donde el desgaste físico le exigió cambiar hábitos. Sin entrar en detalles sensibles, explicaba cómo logró identificar señales que antes ignoraba. Esa nueva perspectiva generó un vínculo especial con el público. En redes sociales, cientos de personas comentaban que ver a Rafael hablar con esa claridad los hacía reflexionar sobre su propia vida. La discusión sobre la importancia de escuchar al cuerpo y hacer ajustes responsables se volvió un tema recurrente entre sus seguidores. Sin proponérselo, el artista se convirtió en un ejemplo de resiliencia para quienes atravesaban dificultades o buscaban un equilibrio entre trabajo y bienestar. Aún así, existía un elemento en su historia que hasta ese momento no había revelado en cámara. Era un episodio breve pero significativo, ocurrido durante una gira internacional, cuando recibió una llamada que cambiaría la manera en que entendía su relación con la música. Esa llamada, proveniente de una persona de su círculo íntimo, marcaría el inicio de una transición emocional que él no esperaba, y cuya consecuencia determinaría su camino en la siguiente década. La llamada llegó mientras preparaba un concierto en un teatro emblemático. Había pasado la tarde revisando pruebas de sonido y afinando detalles con la orquesta local. Cuando vio el número en la pantalla, su expresión cambió, porque sabía que no se trataba de un asunto cotidiano. La voz al otro lado le habló con un tono sereno, pero firme. El mensaje era claro. Debía replantear la duración de sus temporadas de trabajo y considerar una pausa prolongada. No se trataba de un retiro,
sino de una reestructuración necesaria para preservar su estabilidad. Esa conversación lo hizo detenerse de inmediato. Durante unos segundos permaneció en silencio, asimilando lo que significaba recibir una indicación de ese tipo. Había enfrentado momentos difíciles antes, pero esta vez la situación tenía un matiz distinto. La llamada provenía de alguien que siempre había sido un apoyo emocional y cuya opinión tenía un peso especial. Rafael entendió que no podía ignorar la recomendación.